En particular, vamos a estudiar el movimiento armónico simple, que ahora vamos a ver de qué se trata. Primero, movimiento periódico. ¿Qué es un movimiento periódico? Es un movimiento en el que las variables del movimiento se repiten a intervalos regulares. Velocidad, aceleración, toman el mismo valor. Por ejemplo, la Tierra, en su movimiento de traslación alrededor del Sol, tiene es un movimiento periódico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque posee la misma aceleración, la misma velocidad y el periodo con que da una vuelta siempre demora el mismo tiempo. ¿Sí? Ese es un movimiento periódico. ¿Qué diferencia hay entre un movimiento periódico y un movimiento oscilatorio? Decimos que decimos que un cuerpo oscila o vibra cuando se mueve de forma periódica, o sea que un movimiento oscilatorio es un movimiento periódico, pero con la variante que hay una posición de equilibrio. ¿Sí? O sea, por ejemplo, para que ustedes lo entiendan bien, el péndulo, un péndulo simple, ¿sí? Que está oscilando. Es un movimiento periódico, ¿por qué? Porque cuando llega al punto extremo se detiene, hace un movimiento va hasta el otro extremo y vuelve y se vuelve a detener ese punto. En el punto medio tiene siempre la misma velocidad. O sea, es un movimiento periódico, pero a diferencia del anterior, tiene una posición de equilibrio. ¿Sí? Pasa por una posición de equilibrio. Entonces decimos que es un movimiento oscilatorio. O sea que los movimientos oscilatorios son periódicos además. Evidentemente, para que pase eh, por un equilibrio, va a haber alguna fuerza que le llamamos fuerza restauradora. ¿Sí? En este caso, el péndulo, la fuerza restauradora que lo trata de llevar al equilibrio es la componente del peso. ¿Sí? La componente del peso es una fuerza que intenta llevar al cuerpo cuando está a la altura máxima a la posición de equilibrio. Bien. No solo el péndulo es un movimiento periódico, oscilatorio, hay varios movimientos. Nosotros vamos a estudiar un movimiento oscilatorio, el movimiento armónico simple, que es periódico y oscilatorio, pero que tiene una particularidad. ¿Y cuál es esa particularidad? Que la aceleración es proporcional a la elongación, pero de sentido contrario. ¿Qué quiere decir esto? Primero, una cuestión muy importante. La aceleración no es constante. Este movimiento no se rige por un movimiento de aceleración constante. En este movimiento, B y X igual a B0X más X por delta T no es válido. Delta X igual a B0X por T más un medio de AX por delta T al cuadrado no es válido. Porque esas son las ecuaciones de un movimiento con aceleración constante. Este movimiento armónico simple tiene una aceleración no constante, variable. Va de un valor máximo a cero. Varía la aceleración. ¿Y cómo es esa aceleración? Es directamente proporcional a la elongación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es la elongación? Ya lo vamos a estudiar ahora, pero sería en función de a qué distancia se encuentra del equilibrio. Si está a mayor distancia del equilibrio, tiene mayor aceleración. Si está en el equilibrio, la aceleración es cero, ¿sí? Porque la elongación es cero. Entonces, vamos a estudiar hoy un movimiento y vamos a estudiar la cinemática y la dinámica de un movimiento con aceleración no constante. Fundamental, fundamental esto. Vamos a ver algunos elementos que necesitamos conocer para poder plantear nuestras ecuaciones. Bien, en este caso lo vamos a plantear con un ejemplo que es el sistema masa-resorte. ¿Qué es un sistema masa-resorte? Después lo explica, pero yo lo voy adelantando. Es un resorte de masa despreciable que está unido a un cuerpo de masa distinta de cero. Y en el otro extremo está fijo en una posición. O sea, en este extremo no se puede mover.
sí se puede mover este otro extremo del resorte. Si yo aparto el cuerpo que estaba en el equilibrio en esta parte, ¿sí? Si yo lo aparto del equilibrio, ¿qué va a empezar a suceder con el cuerpo? El resorte, la fuerza que va a ejercerle el resorte, la fuerza recuperadora del resorte, lo va a tirar para el equilibrio. Cuando llega al equilibrio va a tener energía, va a tener velocidad, y esa velocidad va a hacer que lo comprima el resorte hasta otra posición acá y se vaya moviendo alrededor del equilibrio. ¿Sí? ¿Qué es la elongación? Es la posición X que se encuentra, y esa posición X que tiene el cuerpo se mide siempre a partir del equilibrio. O sea, en el equilibrio donde X es 0, la elongación en el equilibrio es 0. Eso hace que nosotros podamos tener valores de elongación positivas y negativas. Positiva en el caso que yo, depende cómo yo ponga los ejes, ¿no es cierto? Pero si yo pongo el eje positivo para la derecha, mi elongación va a ser positiva para cualquier punto que esté a la derecha. ¿Sí? O sea, en este caso, esta elongación es positiva. Ahora, si él está acá, ahí, el cuerpo, mi X es negativo. ¿Sí? ¿Para qué se referencia? Para esta referencia. Siempre voy a tomar la referencia cuando el resorte está estirado, ¿sí? Por convención. Entonces, este X positivo, en este caso es negativo. Obviamente que ese X se va a medir en metros, ¿sí? O en centímetros. En algunos casos, como metro me queda demasiado grande, el número me va a quedar muy chiquitito, lo expreso en centímetros. Bien. ¿A qué llamamos ¿Se entiende entonces qué es la elongación X? ¿Se entiende? Sí, ¿Me profe. están escuchando? ¿O se Sí, sí. cortó? ¿Sí? Bien. Entonces, X ya sabemos lo que es. ¿Qué es la amplitud A? La amplitud A es el X máximo. O sea, el cuerpo se va a mover hasta un valor de X máximo y va a volver hasta otro valor. Vamos a decirlo así. A es 10 centímetros. ¿Qué quiere decir que A es 10 centímetros? Que va a ir 10 centímetros a la derecha de A, se va a frenar, va a volver y va a ir 10 centímetros a la izquierda de A. X va a ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10. La amplitud es ese máximo valor que tuvo X, A. Y que ese A siempre va a ser un número positivo. Nunca A va a ser negativa. No importa que vaya de 10 a menos 10. La amplitud va a ser siempre A. Y también va a estar en metros o en centímetros. Es una variable de este movimiento, una constante de este movimiento. No varía ese A. A, en el movimiento de oscilación que tiene el sistema masa-resorte, siempre va a ser lo mismo. X va a ir desde A hasta menos A. De 10 a menos 10. ¿Sí? Ahí va a ser el rango de X. X va a ser 0, va a ser 10, va a ser menos 10, va a ser 5, menos 5, todos los valores. Pero A es 10. ¿Sí? Oscilación o vibración completa. Bien, en este caso una oscilación completa sería que el cuerpo vaya de esta posición donde X igual a A, va hasta X menos A y vuelve hasta A. Eso es una oscilación completa. Por ejemplo, en el caso del péndulo, el que yo lo pongo arriba, va hasta el otro extremo, se frena y vuelve hasta acá, hasta arriba de nuevo. Bien, eso es una oscilación o una vibración completa. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué es una oscilación? Cuando va de un extremo hasta el otro extremo y vuelve.
¿sí? Media vibración es que va hasta el extremo. La vibración o la oscilación completa es que vuelve hasta esa posición. Bien. El periodo ya sabemos lo que era, ya lo dijimos el periodo, lo que era cuando hablamos de movimiento circular. Dijimos que el periodo que era el tiempo que tardaba en dar una vuelta en el movimiento circular. Una vuelta completa era el periodo. En este caso es el periodo que tarda en realizar una oscilación completa. ¿Sí? O sea, el tiempo que demora esta masa de ir hasta acá y volver. Ese tiempo en segundos me da el periodo. ¿Sí? Y la frecuencia es la inversa del periodo. ¿Sí? O sea que esa cantidad es 1 dividido esa cantidad de segundos, me da la frecuencia, que habíamos dicho que la frecuencia, la unidad era 1 sobre segundos, y que a 1 sobre segundo en el sistema internacional lo llamábamos hertz. ¿Sí? Frecuencia igual a 1 sobre periodo. ¿Sí? Bien, eso lo estamos repasando porque ya lo habíamos dado. Bien, fuerza de restitución. Fuerza de restitución. ¿Por qué este cuerpo, esta masa que está oscilando en este resorte, en este caso vertical, vuelve hacia arriba? El equilibrio, si yo lo frenara, si yo frenara esto, el equilibrio quedaría más o menos por acá. ¿Sí? Por ahí tendría el equilibrio, ¿sí? Si yo lo quisiera, haría que no lo detuviera. Y con la mano lo dejo quietito, lo trato de dejar quieto que no oscile, ¿sí? Bueno, ¿qué va a pasar? Quedaría en esta posición. Ahí el X es 0. Bien, alcanzo un XA positivo, o sea, un Y positivo para abajo, un Y negativo para arriba, o viceversa. ¿Qué hace que cuando se encuentre ahí, suba? ¿Por qué cuando está ahí, sube? ¿Quién es que hace que suba este cuerpo? ¿Quién hace que este cuerpo tienda a ir al equilibrio y ir ahí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué fuerza hará? ¿Qué diagrama de cuerpo libre tengo de esta masa roja yo acá? ¿Qué fuerzas actúan sobre esa masa roja? La fuerza elástica y el peso. La fuerza elástica del resorte, porque estoy diciendo, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre acá. Tengo el peso, ¿sí? Y algo que yo le llamo la fuerza elástica o fuerza de restitución, que en este caso es la fuerza que le hace el resorte al cuerpo. ¿Sí? Evidentemente, esta fuerza tendrá que ser mayor que el peso para provocar que el cuerpo venga hasta acá. Primero, esa fuerza no es una fuerza constante, una fuerza elástica de un resorte no es una fuerza constante. Y le llamamos fuerza restauradora. ¿Sí? Entonces, esa es la fuerza de restitución o restauradora que intenta hacer que el cuerpo venga a la posición de equilibrio. ¿Sí? Cuando el cuerpo llega al equilibrio, más o menos por ahí, como tiene una velocidad en este punto, ¿qué pasa? El cuerpo sigue subiendo, pero aparece otra fuerza de restauradora que trata de llevar al cuerpo ¿a dónde? A la posición de equilibrio, nuevamente. ¿Sí? Bien. Y así es constantemente como está actuando esa fuerza de restauración, tratando en todo momento de llevar al cuerpo al equilibrio. Muy bien. Esa fuerza es la que hace el resorte. ¿Sí? Es una fuerza elástica, no es una fuerza constante. La aceleración, dice, es directamente proporcional a la elongación y va siempre en sentido contrario a ella. Este concepto lo dejo para analizar dentro de un ratito, ¿sí? Para entenderlo, pero vamos a tratar de recordar esto. La aceleración
es proporcional a la elongación. Bien. Y va siempre en sentido contrario a la elongación. Quiere decir que si la aceleración va para la derecha, la elongación va para la izquierda. Bien, estamos diciendo eso. Y acá hay otra constante de este movimiento, que es la frecuencia angular. Y acá cuidado con esto, porque nosotros omega lo usamos como ¿qué? Como velocidad angular o como rapidez angular, ¿sí? Y acá vamos a ver que la omega no es la velocidad angular, sino que es la frecuencia angular. ¿Y qué es la frecuencia angular? Es 2pi veces, la frecuencia del movimiento, ¿sí? No puedo dar una definición de qué es la frecuencia angular que no sea esa, ¿sí? Es una constante de este movimiento que en lugar de expresarla en función de f, que es la frecuencia del movimiento, lo voy a expresar como 2pi f y me va a dar en radianes sobre segundos, porque 2pi es radianes, 2pi radianes. Por el f que está en 1 sobre segundo, me va a dar en radianes sobre segundo, pero no es la frecuencia angular del movimiento, ¿sí? Porque no es un movimiento circular. Entonces, ¿qué es la frecuencia angular omega? Es 2pi veces la frecuencia del movimiento. Y se mide en radianes sobre segundos. Entonces acá tenemos dos constantes hasta ahora vistas. Una constante es la amplitud del movimiento y la segunda constante es la frecuencia angular. ¿Por qué? Porque 2pi y f son valores constantes, no varían. La amplitud del movimiento, el a, es siempre el mismo. Y la frecuencia angular también. No es una de las variables de este movimiento. Bien. Vamos a estudiar ahora el sistema masa-resorte, que es el sistema que más se utiliza como ejemplo del movimiento armónico simple. No quiere decir que después no estudiemos el péndulo físico, el péndulo simple y demás, pero vamos a estudiar este sistema. ¿Qué es este sistema? Lo que decíamos antes, un resorte que en un extremo está fijo, que no se mueve, este punto no se mueve, y oscila sobre un equilibrio. ¿Qué hago yo? Aparto la masa 1, el resorte, a la masa, ¿sí? Y lo aparto a una distancia determinada, una distancia A determinada, y lo suelto. Como considero en el sistema masa-resorte, la fuerza de rozamiento que hay entre la fuerza de rozamiento que hay entre... Mi señora tiene un celular que suena como un fijo. La fuerza de rozamiento de la masa con el plano es nula, ¿sí? Bien, bien. O sea, esto se está moviendo no en el aire, no, acá no está representado, pero acá hay un plano por donde está apoyado la masa. Bien, el resorte no tiene masa, es de masa despreciable con respecto a la masa importante, y no hay fricción. ¿Por qué no hay fricción? Porque si hubiera fricción se detendría. Y lo que nosotros estamos pensando acá, que este cuerpo se va a mover siempre entre esta posición y esta. ¿Sí? Siempre se va a estar moviendo. Para que suceda eso no tiene que haber fricción, si no se va a detener. Bien. Entonces dice, consideremos un bloque de masa m que se encuentra apoyado sobre un plano horizontal sin fricción, de modo que solo puede desplazarse en la dirección horizontal. El bloque está unido de un resorte ideal perfectamente elástico y de masa despreciable. Cuando dice que el resorte es perfectamente elástico, lo que está diciendo es que se está moviendo dentro del período elástico, ¿sí? Un resorte no es perfectamente elástico porque los resortes tienen un periodo elástico y un periodo plástico. Si yo le aplico una fuerza muy grande, se deforman y no recuperan la longitud inicial, ¿sí? Entonces está trabajando el resorte con fuerzas, que la fuerza restauradora que está haciendo el resorte son fuerzas menores a la fuerza máxima del periodo elástico. Eso es lo que está diciendo. El extremo izquierdo del resorte está fijo, ¿sí? Y el derecho está unido al bloque para que le permita oscilar. Bien, elegimos un eje horizontal,
O sea, elegimos el eje X así, positivo. ¿Sí? Y el 0 va a estar ¿dónde? Siempre en el equilibrio. Acá X es 0. Siempre va a ser así. Todos estos valores de X son positivos y todos los valores de X a la izquierda son negativos. ¿Sí? Vamos a considerar a X, BX, AX como las componentes sobre el eje X de la posición X, de la velocidad X, componente de velocidad, componente de aceleración y componente de la fuerza de restitución que ejerce el resorte. Esas componentes pueden ser positivas o negativas. ¿Qué quiere decir? Que si AX, BX va para allá, cuando se mueve para allá, la componente de BX, ¿cómo es? Positiva. Y cuando se mueve para allá, es negativa. Por lo tanto, en el equilibrio, si a mí me preguntan cuánto valen las componentes de la velocidad en el equilibrio, yo voy a decir más o menos 10 metros sobre segundos. ¿Por qué voy a decir más o menos la componente? Porque va a pasar para la derecha más y va a ir para la izquierda menos. Si a mí me dicen cuánto vale la rapidez o el módulo, decir 10 segundos. Pero las componentes que tiene sobre un punto, sobre cualquier punto, menos por los extremos que es 0, porque la velocidad es 0 en el extremo y ahí es 0, en el resto de los puntos va a tener una componente positiva cuando vaya y negativa cuando regrese. En el mismo punto. ¿Se entiende este concepto? ¿Sí? Bueno. Tenemos este caso. Si yo pregunto, diagrama de cuerpo libre de la masa M, ¿qué fuerzas actúan sobre ese cuerpo? ¿Qué fuerzas actúan sobre M? Ahí dibujé bien el plano donde está apoyado para que no haya duda que está apoyado en un plano horizontal. ¿Qué fuerzas actúan sobre ese cuerpo? Peso normal y la fuerza elástica de resorte. Bien, peso normal y fuerza elástica de resorte. ¿Por qué? Porque dijimos que fricción no había. Normal, peso y fuerza. La fuerza que le llamamos de restauración o elástica, que es la fuerza que le hace el resorte al cuerpo. Porque estoy analizando el diagrama de cuerpo libre de quién, de la masa M. ¿Cómo son N y P? Tienen el mismo módulo, pero distinto sentido. Exactamente. O sea que si yo calculo la resultante de estas tres, ¿a qué me da igual? A la fuerza de restitución. Fuerza de restitución. Bien, bien. Muy bien. Para definir el movimiento, una cosa que no nos tenemos que olvidar nunca es lo que dice la segunda ley de Newton. En este caso, ¿para dónde sería el sentido de la aceleración? ¿Para dónde iría la aceleración en este caso que yo dibujé el diagrama de cuerpo libre que está en esta posición X? ¿Para dónde iría la aceleración? ¿Para la derecha o para la izquierda? Izquierda. ¿Por qué? Porque la fuerza resultante va para ese lado. Exactamente. Nunca nos olvidemos de eso. Que la aceleración y la fuerza neta, que en este caso la fuerza neta es la de restitución, porque ustedes dicen que N y P son iguales. Entonces, en este caso, la resultante que actúa sobre este cuerpo es la fuerza de restitución. La aceleración tiene ese sentido. Si la fuerza de restitución es 0, la aceleración es 0. ¿Sí? Si yo tengo otro punto donde la fuerza de restitución va para la derecha, la aceleración va para la derecha. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que la aceleración y X tenía sentido contrario? Fíjense, acá está pasando eso. AX va para la izquierda y X, la elongación, va para la derecha. Tienen sentido contrario. Bien. ¿Qué decía la ley de Hooke? ¿Qué decía la ley de Hooke? Hooke, contemporáneo, inglés igual que Newton y contemporáneo de Newton, estableció que en el periodo elástico
¿sí? Las fuerzas y las deformaciones eran proporcionales. Las fuerzas y las deformaciones eran proporcionales. Doble de fuerza, doble de deformación. Dentro del periodo elástico. ¿Sí? Habíamos dicho que esto no llegaba a ser una ley, pero después de 400, 500 años, porque el resorte en este caso no es algo de la naturaleza, sino que es algo que ha hecho el hombre. Pero esto tiene fuerza de ley, porque sigue teniendo vigencia. Y fíjense que aparece un menos. La fuerza X, esta componente en X, de la fuerza de restitución, menos K por X. K era la constante elástica del resorte, depende del resorte. ¿Por qué un menos? Porque si ustedes se fijan, la fuerza va para la izquierda y el X va para la derecha. Siempre tiene sentido contrario, entonces ahí aparece el menos, porque son opuestas. X y fuerza X son opuestas. Entonces aparece un signo menos. Bien, ese es el valor de la fuerza. Fíjense que esta fuerza no es constante, porque si X es 0, ¿cuánto vale la fuerza? 0. El valor máximo de la fuerza va a ser cuando X valga la amplitud. Ahí voy a tener el valor máximo, cuando esté en 10 centímetros voy a tener el valor máximo. Cuando esté en 5 centímetros voy a tener la mitad. Y cuando esté en 0 el X, la fuerza va a ser nula. Bien. Si planteo la segunda ley de Newton, en términos de la componente en X, en este diagrama de cuerpo libre, donde yo sé que la aceleración va para allá y la fuerza va para allá, la Fx va para la izquierda, me queda que la Fx es masa por Ax, ¿sí? ¿Por qué? Porque el eje X, acá mi eje X sería, en este caso, para hacer esta sumatoria, mi eje X sería así. No este, sino para hacer la sumatoria, mi X tendría el mismo sentido que la aceleración. Por lo tanto, la fuerza Fx, que es la componente de la fuerza elástica del resorte, es masa por aceleración. Bien. Entonces voy a escribir eso. Bien. Acá. Bueno, acá debería escribir que Fx es masa por aceleración. Pero a su vez, Fx menos K por X. ¿Sí? Fx es menos K por X. Es igual a masa por aceleración X. ¿Y qué era la aceleración? ¿Qué era la aceleración? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que si yo derivaba una vez X, la posición respecto del tiempo, me daba la velocidad. Derivando una vez X respecto de t, me daba Bx. Derivando Bx respecto de t, me daba AX. O sea que la aceleración es derivar 2 veces X respecto del tiempo. ¿Sí? Entonces lo voy a escribir en esos términos. Voy a escribir que la aceleración es la derivada segunda de X respecto de t 2 veces. ¿Sí? Eso, ¿ustedes dieron derivadas? ¿Ya dieron derivadas? Sí, profe. Bien. No lo dice muy convencida de saberlo muy bien. No, sí, lo vimos. Ah, bien. Muy bien. Entonces, voy a definir una nueva constante. ¿Qué es? Voy a definir cuál es mi objetivo de todo esto. Mi objetivo es encontrar la solución de... ¿Se acuerdan que yo tenía una ecuación de X en función del tiempo para aceleración constante? Que mi solución era delta X igual B0X por T más un medio de AX por T cuadrado. Esa es la solución cinemática de la posición en función del tiempo para un cuerpo que se mueve con aceleración constante. ¿Qué tengo que tener yo ahora? ¿Qué quiero hacer ahora yo? Quiero obtener la ecuación del movimiento masa-resorte X en función del tiempo, que no es esa, es otra. ¿Por qué no es esa? Porque la aceleración no es constante. Pero ¿cuál es la ecuación? ¿Tengo una ecuación matemática que me represente el movimiento de ese cuerpo? Bueno, estoy tratando de buscar eso. Para eso voy a definir una nueva constante omega cuadrado, igual K sobre M. Y la voy a reemplazar acá.
este m lo voy a pasar dividiendo y este omega sobre m, ¿sí? Me va a quedar omega cuadrado, ¿sí? Me queda la ecuación de esta forma. Lo que hago ahora es este menos pasarlo positivo. Y me queda esta ecuación. Bien. Ustedes van a ver, van a estudiar en tercer año resolución de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo no puedo esperar hasta el tercer año que ustedes resuelvan ecuaciones diferenciales para resolver los problemas de movimiento armónico. Esta es una ecuación diferencial ordinaria, homogénea, coeficiente constante, tiene segunda derivada, no tiene primera derivada, ¿sí? Bueno, muy lindo todo esto. Yo lo que tengo que hacer es encontrar una solución a esta ecuación diferencial. Encontrarle la solución a esta ecuación diferencial. Evidentemente para eso yo tendría que saber ecuaciones diferenciales. Nosotros vamos a dar, y ustedes van a aceptar, la solución que vamos a dar de esta ecuación diferencial. ¿Sí? Pero esta es la ecuación diferencial de armónico simple. ¿Sí? Bien. Para ello vamos a buscar una solución a esa ecuación. ¿Cuál es la solución a esa ecuación? Bien, fíjense que acá vuelvo a dibujar. Digo que el bloque va de A menos A. Y la solución de la ecuación diferencial puede ser una de estas dos. La solución de la ecuación diferencial es esta o es esta. Obviamente, si ustedes piensan, ¿saben ustedes cómo es la función senoidal y cosenoidal? ¿La imaginan cómo es? ¿Se acuerdan cómo era la función? Bueno, el valor de x acá va a un valor a y a un valor menos a. ¿Sí? Va a menos a. Por eso tiene que ser una función cosenoidal. Que está acotada, la función cosenoidal está acotada entre un máximo positivo y un máximo negativo. Bueno, en este caso es ese a y menos a. Bien, nosotros vamos a resolver los problemas con la primera, con esto. Bien, en esa ecuación, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que omega t más phi es la fase del movimiento. Es la fase del movimiento. Ya dijimos que omega, ¿qué era? La frecuencia angular. Ya dijimos que A era la amplitud del movimiento, que A se medía en metros, que omega se mide en radianes sobre segundos. Me falta phi, que es la constante de fase, se llama constante de fase o ángulo de fase inicial, y se mide en radianes. Phi se mide en radianes. A ver si entendemos qué es phi. El ángulo de fase inicial sería algo así como si yo lo relacionara con el movimiento. ¿Vieron cuando yo decía en el movimiento x0? Cuando yo decía en un movimiento lineal. ¿X0 qué era? La posición que estaba la partícula en el instante t igual 0. ¿Sí? Cuando yo daba esos ejemplos que decía que salía el auto de la facultad, que estaba en 1300, el x0 ¿cuánto era? 1300 metros. ¿Por qué? Porque yo empiezo a medir el tiempo cuando salgo de la facultad. Y no estoy en el x igual 0. Estoy en el x 1300. Bueno, el phi, en la constante de fase, tiene que ver dónde se encuentra el movimiento, dónde se encuentra la masa en el instante que empecé a medir el tiempo. Sí, esto está oscilando así, pero ¿dónde estaba? La posición 0, en T0. ¿El cuerpo dónde está? ¿En el equilibrio? ¿El cuerpo está en A? ¿Está en menos A? Bueno, en función de cómo yo tome ese parámetro, va a ser phi. ¿Sí? Si a mí no me dicen nada en el problema no me dicen el tiempo cero dónde estaba la partícula, dónde estaba la masa, yo puedo pensar que phi es 0. Lo considero 0. ¿Sí? Lo puedo considerar 0. Ahora si me dicen, en el instante inicial se encontraba x igual a menos a, bueno, ahí tengo que calcular phi para ese valor. Porque me están definiendo dónde está la posición inicial. Bien.
Esa es la ecuación. Entonces, esta ecuación que yo marco acá es la que reemplaza x igual x0 más b0x por t más un medio de ax por t cuadrado para el movimiento con aceleración constante. Para este movimiento, la ecuación es esta. ¿Sí? Ya vamos a hacer un problema, vamos a ver que hay que poner la calculadora en radianes y hay que hacer algunas cositas, pero que es sencillo. Es esa la ecuación. Muy bien. ¿Cómo determino la ecuación componente de la velocidad respecto del tiempo? ¿Cómo les parece que pueden calcular Bx? Tengo X. ¿Cómo calculo Bx? Derivando X. Derivando X. Bien. Derivando X. Me dijeron que sabían derivar. Díganme cómo es la derivada de todo esto respecto de t. La variable es t. A, omega y phi, repito, en esta ecuación, A, omega y phi son constantes. Son siempre las mismas. Las variables son x y t. Para un t, tengo un distinto, para cada t tengo un distinto x. Pero A, omega y phi no varían. ¿A qué es igual la derivada de x respecto de t? ¿Se anima? Porque si yo lo sé derivando, no las tengo que memorizar. Yo acordándome de esta, después la otra la derivo y la tengo. Si no, tengo que recordar toda la fórmula. Sería A ver. A por menos el seno de lo que está dentro multiplicado por T. ¿Por t? No, ¿Quién es no, la variable? no por omega, omega no. La W. Exactamente, exactamente, exactamente. Es eso. Bx es la derivada de x respecto de t. ¿Sí? O sea, es la derivada de todo esto respecto de t. ¿Qué es? La derivada del coseno es menos seno de todo esto. A es una constante, sigue, y esto sería como la derivada del coseno de 2x. La derivada del coseno de 2x, ¿qué es? Menos 2 seno de 2x. ¿Sí? El 2 sale también acá. Entonces queda así la derivada. ¿Se entiende? O sea que Bx es esta expresión. Bien. ¿Y la aceleración qué será? La derivada de la velocidad. Bien. ¿Cuánto sería la derivada de esta ahora? ¿La derivada del seno qué es? Coseno. Coseno. Entonces, ¿cómo quedaría esta derivada? A ver, ¿quién se anima? Igual, pero en vez del seno iría el coseno, ¿no? Y algo más. Doble cuadrado. Exactamente. O sea, menos a omega cuadrado coseno de omega t más phi. ¿Sí? Ahí. ¿Se entendió? Eso ya no es física, esto es análisis matemático. Pero el problema de la matemática es que nosotros si nos sacan la X y la Y sonamos. Acá la X es AX y el Y es T. Entonces por ahí hacemos lío cuando nos cambian eso. ¿Sí? Pero básicamente es lo mismo. Si yo acá el reemplazo y le pongo XY, tendría que llegar a esta misma expresión. ¿Se entendió? Bueno, fíjense una cosa ahora. Fíjense que nosotros habíamos dicho, esto habíamos dicho antes, ¿no? X será igual a todo esto, ¿sí? Bien, fíjense ahora que acá tengo A coseno de omega por más, omega t más phi. Quiere decir que esto por todo esto es X. X es todo eso. Entonces esta expresión ¿cómo queda? Que AX es menos omega cuadrado por X. ¿Se acuerda que nosotros dijimos que la aceleración
o la componente de la aceleración, era igual y opuesta a x, bueno, ahí quedó expresada. A x siempre es igual y opuesta a x. Y depende de x, porque omega cuadrado es una constante. Si x es 0, ¿cuánto es la aceleración? 0. Si x es a, ¿cuánto es la aceleración? Máxima. Máxima. Bien. Esta expresa que la aceleración es proporcional al desplazamiento y de sentido contrario. Bien, de esta ecuación que vimos nosotros antes, ¿sí? En lugar de poner la aceleración, lo reemplazamos por o menos omega cuadrado por x, demostramos que la constante omega cuadrado es k sobre m, como habíamos dicho antes. O sea que omega cuadrado es k sobre m. Bien. ¿Cómo calculo el periodo? Bueno, quedó claro entonces que yo tengo ahora 3 ecuaciones. Después voy a mostrar un resumen de la fórmula. 3 ecuaciones, ya tengo la ecuación posición-tiempo, componente de velocidad-tiempo, componente de aceleración-tiempo. Las 3 son cosenoidales y senoidales, ¿sí? Siempre asumen que van de un máximo, pasan por 0 y van a un mínimo, ¿sí? Ahora quiero calcular el periodo de ese movimiento. ¿Qué sería el periodo, dijimos? El tiempo que demora en ir y volver a ir y dar un ciclo completo, ¿sí? Yo sé que omega es 2pi por f. Y omega cuadrado es k sobre m. O sea que si igualo lo anterior, obtengo que la frecuencia es 1 sobre 2pi k sobre m. Y lo mismo con el periodo. Fíjense un detalle acá importante. El periodo de este movimiento depende de la constante del resorte y depende de la masa. No depende de la amplitud. O sea, que va a tardar lo mismo si yo lo estiro 10 centímetros que si lo estiro 20 en hacer un ciclo completo. ¿Sí? ¿De qué depende? Si la masa es el doble, el periodo será más chico. ¿Sí? En este caso, más grande el periodo. Si la constante es más grande, cambiará el periodo. Depende de la masa y de la constante elástica del resorte. No de la amplitud del movimiento. ¿Sí? No del máximo que yo lo he estirado. Sino depende de la cantidad de masa que tenga el cuerpo y además depende de la constante elástica del resorte. Bien. Vamos vamos ahora a lo más importante, que son sacar las conclusiones de este movimiento. Fíjense lo que yo he dibujado acá. He dibujado el resorte cuando está en su x igual a, o sea, en la posición extrema. Lo estiré hasta acá. Lo estiré al máximo en este caso, al x igual a. ¿Sí? Y está oscilando. Ya lo estiré y está oscilando. Y ahora digo, saco una foto cuando x igual a. ¿Cuánto es la velocidad? 0. ¿Por qué? Porque ahí se detuvo. En x igual a se detuvo. ¿Eso se ve? Vamos a analizar la velocidad. En este extremo es 0. Cuando pasa por el equilibrio es máxima. Máxima para la izquierda. Cuando llega a este extremo que se comprimió en x igual a menos a, la velocidad es 0. Cuando pasa otra vez por el equilibrio, ¿cómo es la velocidad? Máxima, pero para la derecha. ¿Se acuerdan que yo les dije que la velocidad en el equilibrio podía ser más 10 metros sobre segundo y menos 10 metros sobre segundo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasa para allá y pasa para acá, para los dos sentidos. Entonces la velocidad ya sabemos que en los extremos es 0 y es máxima en el equilibrio. Vamos a la fuerza. Vamos a analizar la fuerza. La fuerza en este punto. La fuerza es K por X. ¿Sí? Menos K por X. ¿Dónde es máxima? En este punto, donde tiene el mayor X. ¿Cuánto vale la fuerza en el equilibrio? Cuando no está ni estirado ni comprimido el resorte. ¿Cuánto vale la fuerza? 0. Fíjense acá. Acá la fuerza no va más para la de izquierda. Ahora va para la derecha. El resorte, ¿qué está tratando de hacer? Está tratando de empujar al cuerpo para allá. ¿Sí?
Y fíjense que acá la fuerza y X tienen sentido contrario. Y acá la fuerza y X también tienen sentido contrario. Vuelve al equilibrio y la fuerza es 0. Quiere decir que la fuerza es máxima en los extremos y 0 en el equilibrio. La aceleración, ¿cómo es? Tiene el mismo sentido que la fuerza, como dijo el compañero. O sea que si la fuerza va para allá, la aceleración va para allá. Si la fuerza es 0, la aceleración ¿cómo es? 0. Si la fuerza va para la derecha, ¿la aceleración para dónde va? Para la derecha. ¿Dónde es máxima la aceleración? ¿Dónde es máxima la fuerza? ¿Dónde es máxima la fuerza? En X igual a A y en X menos A. ¿Sí? Bien. ¿Estamos? Por un punto por acá, por un puntito por ahí, la aceleración va a ser siempre para allá. Más chica, pero para acá. Va a ser así la aceleración. Tanto cuando vaya como cuando venga. ¿Por qué? Porque la fuerza siempre va a ser para allá. La fuerza siempre va a estar apuntando al equilibrio. La fuerza y la aceleración siempre apuntan al equilibrio. ¿Se entiende esto que estoy diciendo o es chino básico? Díganme así o pregúntenme para ver si podemos redondear este tema. Se entiende, profe. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí, profe. Bueno, vamos a ver ahora las conclusiones que están escritas aquí al costado. Bien, pregunto y ustedes me van diciendo a ver si se entendió. La velocidad, ¿dónde es máxima y dónde es nula? En el equilibrio es máximo. Nulo en el... Y nula en la amplitud. Bien, nula en X igual más menos A y máxima en el equilibrio. ¿Sí? En este punto, la componente de la velocidad es siempre positiva, siempre negativa o pueden ser las dos. ¿Se entiende lo que pregunto? Pueden ser las dos. Pueden ser las dos. Claro, porque en un instante, por ejemplo, ahora acá, cuando vamos a suponer que siguiera acá, iría para allá. Y acá, y por acá, por ahí está yendo para allá. O sea que ahí puede ser más, menos. Puede ser 3 o menos 3. Depende del tiempo que yo esté tomando. Bien, entonces, dice, conclusión, el módulo de la velocidad es nula en los puntos extremos del movimiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y segundo, el módulo de la velocidad es máxima, ¿en dónde? En el origen, en X igual 0. ¿Dónde es máxima la aceleración? La aceleración, ¿dónde es máxima? En los extremos. En los extremos. El módulo de la aceleración es máxima en los extremos y nula ¿dónde? En el origen. El equilibrio. ¿Sí? En el equilibrio. Sí, recuerden que siempre ponemos el equilibrio en el origen. Al revés, ponemos el origen en el... ubicamos el equilibrio y ahí ponemos que X igual 0. ¿Para dónde apunta siempre la aceleración? ¿Para Donde dónde apunta la apunta? fuerza. No te escuché. Para el equilibrio. Sí, pero hay una chica me dijo algo y no entendí qué me dijo. Donde apunta la fuerza. Bien, la aceleración y la fuerza siempre tienen el mismo sentido, ¿sí? Pero la aceleración apunta hacia el equilibrio. La aceleración siempre apunta hacia la posición de equilibrio. Bien. ¿Y la fuerza? ¿Hacia dónde apunta? Hacia el equilibrio, igual que la Hacia el aceleración. equilibrio, hacia el equilibrio. Por lo tanto, la fuerza y la aceleración, ¿cómo son sus sentidos de la fuerza y de la aceleración? ¿Son siempre iguales o pueden ser distintos? La aceleración y la fuerza Son iguales. son siempre iguales. ¿Sí? Bien.
Si no, no sería válida la segunda ley de Newton. La aceleración y la fuerza siempre tienen el mismo sentido. ¿Sí? Si no, no sería válida la segunda ley. Fíjense que acá siempre se da eso. Acá la roja y la azul son iguales, acá las dos son 0 y acá son 0. Cuidado, cuidado. Cuando yo estoy acá y se está moviendo para allá, esto que estoy dibujando es la velocidad. O se está moviendo para allá, acá la componente de la velocidad es negativa y acá la componente de la velocidad es positiva. En las dos, la aceleración y la fuerza son positivas. Cuando va para allá o cuando vuelve no cambia la aceleración y la fuerza de restitución. ¿Sí? Cuando va para allá, la fuerza de restitución ya la está tirando para acá igual. Y cuando viene la está llevando para el origen, la fuerza y la aceleración. ¿Sí? O sea que esto no cambia. La velocidad sí cambia, pero la aceleración no cambia el sentido. ¿Se entiende eso? Bien. Vamos a ver ejemplos. Antes de hacer un ejemplo, yo le anoté acá un resumen de todas las fuerzas que nosotros, de todas las fórmulas que nosotros necesitamos. Bien, fíjense, vamos a repasarlo. La fuerza de restitución, menos K por X. Esta en realidad mejor no la use en los problemas, pero... Uy, acá me faltó algo. Acá no me salió, me tapó el otro y no me di cuenta. Bien, la frecuencia angular, omega cuadrado, K sobre M. ¿Sí? Las ecuaciones. Ecuación tiempo, Bx tiempo y aceleración tiempo. Esas tres son las ecuaciones. Después si me pide frecuencia y periodo, bueno, son estas fórmulas que están acá abajo. Pero básicamente lo que tengo que tener en cuenta es la frecuencia angular y las tres ecuaciones. Bien presente eso. ¿Sí? Bien. Profe, Sí. capaz ya lo habías dicho antes y yo no había prestado atención, pero ¿qué ocurre cuando el cuerpo al que está atado o sujeto el resorte tiene fricción con el plano? No es un movimiento armónico simple. O sea, la condición para que sea el movimiento armónico simple es que la elongación sea igual y opuesta a la aceleración, siempre, y que a lo largo del tiempo la amplitud se mantenga constante. ¿Sí? Si no, el movimiento no va a respetar estas ecuaciones. O sea, que estas ecuaciones son para esas condiciones. ¿Sí? Para esas condiciones. ¿Mm? Ya después, porque pueden pasar dos cosas. Puede pasar que haya fricción o que haya algo que lo detenga y modifique el movimiento, o puede pasar también que haya una fuerza que le aumente la amplitud. ¿Sí? Bien, para esos casos también hay ecuaciones, pero no alcanzamos nosotros a dar esos temas. ¿Sí? Nosotros nos enfocamos solamente en el estudio del movimiento armónico simple, que sería donde la amplitud va a ser, a lo largo del movimiento, se mantiene constante. ¿Sí? Y donde se cumple esto de que la elongación y la aceleración son iguales y opuestas, son proporcionales y opuestas. ¿Sí? Ese es el movimiento que nosotros vamos a estudiar para este movimiento de aceleración no constante. ¿Se entiende? Pero entonces este movimiento en la realidad no existe, ¿o sí? Y prácticamente es teórico. Ah, Es un movimiento teórico, ¿sí? Porque fricción siempre, o de laboratorio. ¿Sí? Bien. ¿Estamos? Bueno, un objeto está moviéndose, un objeto está en movimiento armónico simple con una frecuencia angular de 20 radianes sobre segundos. Una amplitud de 6 centímetros. A, 6 centímetros. Omega, 20 radianes sobre segundo. Y acá aparece esto que nos va a servir para entender la de la ecuación, lo de phi. En T0, en T igual 0, el objeto está en 6 centímetros. O sea que el movimiento empieza cuando el objeto está en la amplitud A, en 6. ¿Se entiende? Calcula el periodo del movimiento. Bien, fíjense, voy a las ecuaciones. ¿Qué datos tengo?
tengo omega, tengo A y tengo donde se empieza a medir. Y quiero el periodo del movimiento. Entonces, con esta ecuación, la tengo acá. Bien, sí, acá. Omega es 2pi por F. Omega es 2pi sobre T, porque F es 1 sobre T. Entonces, omega 2pi sobre T. Fíjense acá. Entonces, omega 2pi sobre T. Omega lo tengo. ¿Qué calculo? T. A mí cada vez que me den la frecuencia angular, puedo sacar la frecuencia o el periodo. ¿Sí? Entonces, de acá despejo T. ¿Qué me queda? 2pi sobre omega. O sea, 2pi dividido 20. Me queda que el periodo de este movimiento es 0,314 segundos. O sea que tarda 0,3 segundos en ir y volver. ¿Sí? Bien. Exprese la ecuación del movimiento. ¿Qué es expresar la ecuación del movimiento? Es escribir esta ecuación, escribirla, reemplazando el valor de A, reemplazando el valor de omega y reemplazando el valor de phi. Y dejando la ecuación de X en función de T. ¿Sí? Bien. Eso es lo que quiero. A lo tengo. Omega lo tengo. Lo que no tengo es phi. Entonces voy a escribir esta ecuación para ver cómo puedo hacer para hallar phi. Fíjense cómo calculo phi. Entonces, ¿qué sé yo? Que en T0, el objeto está en X6. O sea que en T0 se encuentra en X igual a A, porque A es 6. Entonces en esta ecuación voy a poner T0. Si T es 0, acá pongo 0. ¿Y X cuánto vale? A. ¿A cuánto es? 6 centímetros. Entonces me queda 6 centímetros igual a 6 centímetros coseno de phi. Coseno de phi. ¿Por qué? Porque omega por 0 es 0. Entonces este 6 pasa dividiendo. Me da coseno de phi igual 1. ¿Sí? ¿Cuánto vale phi? 0. ¿Por qué? Porque el coseno de phi, el coseno de 0, el coseno de 0 grados es 1. Entonces, phi vale 0. ¿Se dan cuenta cómo hago para calcular phi? Escribo la ecuación, reemplazo el tiempo que lo conozco, que es 0, porque me dicen T0 es tanto. Por ejemplo, si acá me hubieran dicho T0 igual menos 6. Menos 6. Acá ponía menos 6. En X igual 0, acá ponía 0 y despejaba phi. El valor que se encuentra en la posición inicial lo reemplazo en la ecuación y al tiempo lo reemplazo por 0. Y despejo phi. ¿Sí? Si phi lo quiero en radianes, cuando hago el arcoseno, tengo que tener puesta la calculadora en radianes. Cambiarle el modo a radianes. Bien. Vamos con el punto. Esa es la ecuación. ¿Cómo es la ecuación? Escribir 6 coseno omega t más 0. Directamente queda así la ecuación. Después vamos a ver cómo graficar esto en otro problema. ¿Sí? Bien. Calcula el tiempo que el objeto tarda de ir de X6 a X menos 1,5 centímetros. Bien, bien. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a calcular el tiempo para cuando X esté en 1,50. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Acá voy a poner 1 menos 1,50 y ¿qué voy a despejar? El tiempo. ¿Sí? Esta es la ecuación. Así me quedó. ¿Qué despejo? El tiempo. Este 6 pasa dividiendo. Y hago el arco coseno de esto y el coseno del arco coseno se me va. ¿Qué quiere decir? Que el arco coseno de este número lo tengo que hacer poniendo la calculadora en radianes. ¿Sí? Esto es 1,5 sobre 6.
es 0,25. Entonces, la calculadora en radianes me va a dar el arco coseno de 0,25. ¿Sí? Bueno, acá yo le puse, poner la calculadora en radianes. Entonces, eso me va a dar 1,823 radianes. Este número haciéndolo con la calculadora en radianes. Es igual a 20 por T. Si lo divido 20, radianes y radianes se van, que me da 0,091 segundos. Tiene lógica porque es menos que lo que tardó en dar toda la vuelta completa, en ir y venir, que es 0,319. Para ir de 6 a menos 1,5 tardó, está bien, menos de la mitad, que la mitad sería que fuera hasta el otro extremo. ¿Estamos? Calcula la rapidez en la posición X igual a menos 1,5. Calcula la rapidez en esa posición. ¿Qué conozco de esa posición? El tiempo. Entonces, si me voy a la ecuación Bx, que es menos a omega seno de omega t más phi, y reemplazo a lo tengo, omega lo tengo, phi es 0 y t le pongo el valor, ¿qué me va a dar? Bx. No, ¿qué hice? Ahí, acá. Entonces Bx es menos a omega seno de omega t, es menos 6 centímetros por 20 radianes sobre segundo por el seno de 20 radianes sobre segundo por 0,091 segundos. Esta cuenta la hacen con la calculadora en radianes. El seno de este número con la calculadora en radianes. Me da menos 116,2 centímetros sobre segundos. ¿Pero qué me pide a mí? La rapidez. ¿Sí? Si me pidiera la componente, yo tendría que responder más menos 116,2. Porque en ese punto, me da negativo porque es cuando para ese instante está yendo. No, está bien. Si me pide en un instante, yo puedo decir en ese instante que es menos 116,2. Porque en ese instante va hacia la izquierda. Ahora, si me pide la rapidez en una determinada posición, yo tengo que decir más menos tanto. Porque en una posición determinada, en la posición menos 1,5, ¿sí? A ver, acá me pidió la rapidez en la posición menos 1,50. Si me hubiera pedido la componente en la posición X menos 1,50, ahí tendría que haber dicho más menos, porque puede ir para la izquierda o para la derecha cuando pasa por esa posición. Ahora, si me pide para un tiempo determinado, ahí sí yo sé que es negativa, porque para este tiempo es negativa. ¿Se entiende esa diferencia? Que para una posición puede ser positiva o negativa según para dónde, cómo está pasando. Pero para un tiempo es positiva o negativa. Pero como me pide la rapidez ¿cómo es? Siempre positiva. Entonces, el resultado de la rapidez es 1,16 metros sobre segundos. Preguntas, chicos. Preguntas. ¿Se entiende más o menos el procedimiento? Cambian las ecuaciones. Profesor, en este caso tendríamos que haber tomado la velocidad como negativa, ¿no? Por el tiempo. No entiendo, ¿cómo? Que si no hubiese pedido la velocidad hubiese sido negativa, pero por el tiempo. Pasa que velocidad es difícil que te pida, porque si te pide velocidad, a lo mejor uno tendría que dar un vector. Entonces acá me pide, me tendría que pedir componente, o módulo, o rapidez. Si me dice velocidad, yo no voy a darle el vector, le voy a dar el módulo. ¿Sí? Claro, me refería, claro, a la si me componente. pidiera la componente, yo diría, calcular la componente cuando pasa a 0,091 segundos, para ese instante, es menos 116,2. Sí, la componente sí. Ahora, si me dice calcular la componente en la posición tanto, ahí el resultado que tendría que dar es más menos. Porque en esa posición va a pasar para la derecha y para la izquierda. Entonces, para esa posición no es negativo o positivo, son las dos.
Depende del valor del tiempo que tome, va a ser para la izquierda o para la derecha. ¿Se entiende esto? No sé si te estoy respondiendo lo que vos me preguntás. Sí, sí, entendí, gracias. Sí. Bien. Representación gráfica. ¿Cómo represento gráficamente el movimiento armónico simple? Bueno, acá lo que he hecho es, digamos, hacer oscilar este resorte, ponerle la punta a un lápiz y me va graficando a medida que pasa el tiempo, el movimiento del eje me va representando ese movimiento. Esos son senoidales y cosenoidales, ¿sí? Bien, fíjense. Para φ igual 0, que es el movimiento que hicimos antes. Para φ igual 0, el movimiento empezaba en A. ¿Se acuerdan? Que vimos recién que el X era igual a A. Empezaba en 6 centímetros y A era 6 centímetros. Entonces, empieza en 6 y sigue este movimiento así. En el periodo T, cuando hace un T completo, ¿qué pasa en T acá? Vuelve a la misma posición. Y de acá para allá se repite todo el tiempo eso. En 2T está nuevamente acá. Acá tengo 2T. En 3T está nuevamente en ese punto. ¿Sí? Es indefinido. Para la mitad de T, ¿qué pasó en la mitad de T? Fue hasta el otro extremo. ¿Está en dónde? En menos 6. Entonces, si antes era 6 acá, acá es menos 6. ¿Sí? Este punto es cuando pasó en el equilibrio. De menos 6 a 6, este es el equilibrio, es la mitad del tiempo. Este es sobre 4. Y este es 3/4 de T, la mitad del tiempo entre este y este. ¿Sí? Bien. Si partió de x igual a, ¿cuánto es la velocidad en el extremo? 0. ¿Cómo es la velocidad cuando se acerca al origen la primera parte? Negativa. ¿Sí? Negativa hasta que vuelve hasta el otro extremo. A partir del otro extremo empieza a ser positiva hasta acá. La aceleración, ¿cómo era en x igual a? Máxima. ¿Y dónde es 0? En el equilibrio. O sea, fíjense que en el equilibrio tiene x igual 0, bx igual 0 y ax máxima. ¿Lo ven? Bx máxima en el equilibrio. Este es el equilibrio. Y este es el equilibrio. ¿Qué pasa en el equilibrio? Los x son 0 y las aceleraciones son 0 y las velocidades son máximas para negativa y máxima positiva. ¿Sí? Bien, vamos a analizar una por una un poquito mejor. Bien, esa es la ecuación. Posición, tiempo. Vamos a ver la gráfica. Tenemos los máximos de esta ecuación. El máximo es A y menos A. ¿Sí? Bien. Entonces, el máximo es en A y en menos A. Después dependerá en el origen cuánto vale el coseno de phi para tiempo cero. Que en este caso no empezó en el origen. Empezó en un valor, el x no empezó en x igual a, en un valor menor a. Esa es la gráfica. Posición, tiempo. ¿Cómo es la gráfica velocidad-tiempo? ¿Dónde es la velocidad máxima? En el equilibrio. ¿Dónde es nula? En los extremos. Entonces, va a ser las máximas y en el equilibrio en el menor. Acá tiene este valor. Lo mismo para la aceleración. La aceleración es máxima en los extremos y mínima en el equilibrio. Bien. Entonces sabemos que las gráficas son senoidales o cosenoidales. Veamos otro ejemplo donde vamos a intentar representar gráficamente este movimiento.
Bien, un bloque de masa M se conecta a un resorte K de 500 newtons sobre metro. Oscila con movimiento armónico simple sobre una superficie horizontal sin rozamiento. Posee una frecuencia angular de 10 radianes sobre segundos y una amplitud de 4 centímetros. En T0, el resorte está en X igual a menos 4 centímetros. Ahí ya me está diciendo nuevamente la posición inicial para que calcule el phi. Cuando me dicen T0 está en tal lado, eso es para que calcule phi. Calcule el periodo del movimiento. Bien, calcule el periodo de movimiento. ¿Qué datos tengo? Tengo la frecuencia angular. Entonces, acá 2pi por f y 2pi sobre t me da 2pi sobre t, despejo t, me da 0,63 segundos, el tiempo que demora en ir y volver. Calcular la masa del bloque. ¿Sí? También yo sé, acá me faltó, no sé qué me pasó acá. Sobre la masa, cuadrado es K sobre M, por lo tanto, despejo M, que es K sobre omega cuadrado. 5 kilos me da de masa. Bien. Expresar la ecuación del movimiento del bloque. Entonces digo, bueno, repasemos. ¿Cómo era la ecuación? Era esta. X igual a A coseno de omega t más phi. Bien. Entonces, A lo tengo, omega lo tengo. Lo que no tengo nuevamente es phi. Entonces, phi, ¿cómo lo calculo? Planteo que X igual a 4 coseno de 10 radianes por segundo t más phi. Pero phi no lo conozco. Pero sé que si t es 0, x0 es menos 4. Entonces acá pongo menos 4. Menos 4 centímetros. 4 coseno de phi. ¿Qué sucede? Que el coseno de menos 1, el coseno de menos 1 me da 180. Y 180 es phi. Es pi. Entonces, phi es pi radianes. Quiere decir que la ecuación me queda así. X 4 centímetros coseno de omega 10 radianes sobre segundo por t más pi radianes. ¿Sí? Esa es la ecuación. Bien. Calcular la rapidez, esto es interesante, porque esto se simplifica de esta manera, fíjense. Calcular la rapidez del bloque cuando el mismo pasa por la posición de equilibrio. Bueno, acá lo que yo podría hacer es, pero no lo voy a hacer porque más difícil. Bueno, en esta ecuación, si yo pongo x0, ¿qué me da el x0? Tiempo. ¿Qué tiempo me da? El tiempo que llegó a la posición de equilibrio. Ese tiempo lo reemplazo en la ecuación de componente de velocidad y me da la velocidad, o me da la componente de la velocidad que pasa por ese punto. ¿Qué sucede? No haría falta hacer eso. ¿Por qué? Porque si yo me fijo en la ecuación de la velocidad, la ecuación de la componente de la velocidad es esto. ¿Sí? Esa es la ecuación de la velocidad. Bien. Entonces lo que voy a hacer es escribir esa ecuación y pensar cuál puede ser el valor máximo de esa ecuación. Porque me pide cuando pasa por la posición de equilibrio. Y cuando pasa por la posición de equilibrio, yo sé que la velocidad es máxima. Por lo tanto, este valor va a ser máximo cuando el valor del seno, ¿entre qué valor y qué valor va a dar? El valor máximo que va a tener el seno es 1. ¿Sí? Por lo tanto, el Bx va a ser máximo cuando sea menos A omega por 1. ¿Sí? Por 1. Entonces, la velocidad máxima, ¿qué va a ser? Menos A por omega. Menos A por omega. O sea, menos 4 centímetros sobre radianes por 10. Menos 4 centímetros por 10 radianes sobre segundos. Eso me da menos 40 centímetros sobre segundos. Quiere decir que la rapidez máxima es 0,40 metros sobre segundos. He necesitado calcular el tiempo que demoró en llegar a esta posición. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque me pidió la velocidad en la posición de equilibrio. Y yo tengo que saber que en el equilibrio la velocidad es máxima.
Lo mismo calcular la magnitud de la aceleración máxima. Vamos al segundo. Calcular la magnitud de la aceleración máxima. ¿Cuánto vale la aceleración máxima? ¿Cuánto vale la ecuación de la aceleración? ¿Vale esto? Fíjense la aceleración acá. Es esto. ¿Cómo calculo el máximo acá? Cuando todo esto sea 1. ¿Sí? Cuando todo eso sea 1, ¿qué me queda? A omega cuadrado. O acá, ¿cuál es el valor máximo? Cuando x, ¿cuál es el valor máximo de x? A. O sea que la aceleración máxima es menos omega cuadrado por a. Entonces, mi aceleración máxima no hace falta que calcule un tiempo determinado para que se produzca, sino que mi aceleración máxima va a ser menos a omega cuadrado. Me da 4 metros sobre segundo cuadrado. Pero como me pide la magnitud, 4 metros sobre segundo cuadrado. Directamente positiva. Porque me pidió la magnitud. ¿Sí? Fíjense que yo no calculé ni el tiempo que alcanzó el x igual a, ni el tiempo que calculé el tiempo para x igual a 0. Directamente las máximas las puedo sacar de esta manera. ¿Se entiende? Este no es un tema fácil, ¿eh? Yo creo que este es el tema por ahí más completito que hay. Pero bueno, si hemos llegado hasta acá es por algo. Así que lo vamos a poder entender. Bien, último punto. Realizar la gráfica. La gráfica yo puedo hacer posición tiempo, el bx tiempo y aceleración tiempo. Bueno, yo acá voy a hacer solamente posición en función del tiempo. Fíjense cómo la voy a pensar a la gráfica. Primero, ¿qué es lo que tengo que graficar? Esta ecuación. Esta es mi ecuación. Nadie me ha preguntado, pero yo lo estoy haciendo en centímetros, ¿sí? Es indistinto si yo en este caso lo hago en metro o en centímetro. Acá me parece que como son 4 centímetros y en metros sería 0,04, es mejor en centímetros. ¿Sí? Bien, entonces dibujo los ejes. El eje X y el eje tiempo. Para el eje tiempo yo no me voy a basar con los tiempos 1, 2, 3 segundos, sino que lo que voy a tratar de representar en el eje tiempo es el periodo, la mitad del periodo, un cuarto del periodo y 3/4 del periodo. ¿Por qué? Porque en esos tengo valores conocidos. Entonces yo dije que, si ustedes se acuerdan, el periodo era 6,228 segundos. Lo calculé antes. ¿Sí? Entonces la mitad del periodo es 0,314. Un cuarto y 3/4. Y lo represento acá. Acá tengo la mitad del periodo, el periodo 3/4 y un cuarto. Bien. Entonces ahora digo. ¿En qué punto había empezado el movimiento? ¿En dónde empezó el movimiento? En T0, ¿en qué punto estaba? En X menos 4. ¿Y hasta dónde va? Va hasta 4 y hasta menos 4. Entonces yo ya sé que va a tomar el valor máximo, va a ser 4, y el valor mínimo menos 4. Eso ya lo sé. Y también sé que en 0 se encuentra en menos 4. Ahí tengo un punto. ¿Sí? Bien. Si en 0 se encuentra en menos 4, cuando hizo un periodo t, ¿dónde se encuentra un periodo después? En menos 4. En el mismo punto, menos 4. ¿Sí? Fue y volvió. Está otra vez en menos 4. Ahí. Bien. Bien. Empezó en menos 4. En la mitad de ese periodo, o sea, cuando fue del menos 4 al 4, ¿en qué tiempo está en el 4? ¿Se entiende lo que pregunto? 0,3314. Exactamente, ahí está. ¿Sí? O sea que fue de menos 4. Empezó en menos 4. Hizo medio periodo, fue a 4. Fue a 4 y volvió a menos 4. ¿En dónde estaba en un cuarto de periodo? Fue de menos 4 a 4 en periodo sobre 2.
en el origen, en el equilibrio, ¿en qué valor estaría? ¿En qué tiempo estaría? 0,157. En un cuarto del periodo, ahí. Lo mismo ahí. O sea que va a pasar por acá, por acá, por ahí, por ahí, por acá. La gráfica me va a dar así. O sea, con 2 o 3 puntos yo ya más o menos la puedo graficar. Y en realidad acá le tendría que poner como una flechita, como que esto sigue, definidamente así. ¿Estamos? Bueno, no quiero darles más hoy porque voy a pedirles que estudien esto, todo esto que dimos ahora, para la clase que viene. ¿Sí? Les voy a pedir que todo esto lo lean bien. Ahora yo voy a tratar de subir la guía para que podamos terminar con todo este tema y avanzar y terminarlo si es posible la clase que viene. Después de esto voy a tomar lista, pero quiero ahora